Bienvenidos a la audiencia, un gusto tenerte nuevamente, que estuvimos juntos en marzo con el Fue en calendario este año, regulatorio. Bueno, un Se placer, pasó, se gracias. pasó volando. Gracias por la convocatoria, Lucas, gracias a Celeri. Dale, Y bueno, muy no, por buenos supuesto. temas, ya adelanto, muy Dale. buenos temas para tratar. Si te parece, saltamos directo porque no hay mucho que hablar, me imagino, Dale, y poco tiempo, una horita dura más o menos el webinar buenísimo, para la audiencia, así que nada, comenzamos. Bueno, perfecto. nos acompaña Mónica, y bueno, a mi lado Lucas. Mónica, ¿querés contar muy breve, nada, qué Dale. haces, Bueno, un sí, poco de tu trayectoria? simplemente, buenísimo, te agradezco el espacio. Brevemente, somos una especie de soporte para quienes tienen este desafío del cumplimiento normativo, principalmente normativo en prevención del lavado de activos, que es nuestro regulador sería UIF, también Comisión Nacional de Valores, Banco Central, y colaboramos con todo lo que tiene que ver con transparencia fiscal internacional en el cumplimiento de lo que conocemos popularmente como FATCA y OCDE, que de alguna u otra manera, en forma directa o indirecta, tiene que ver con la erosión de las bases fiscales y esto de que la evasión fiscal es delito precedente de lavado de activos, de ahí viene toda una gran conexión. Así que bueno, ese es un poco nuestro desafío con un equipo de contadores, y de esta forma es como trabajamos y tratamos de darles alguna ayuda a los sujetos obligados. Gracias, Lucas. Perfecto, perfecto, súper bueno. A mi lado, Lucas Ranalo, de Celery, son una plataforma de automatización de proceso de compliance, y obviamente trabajamos mucho con asesores como Moni ahí como para ayudar a los sujetos obligados y los regulados. Así que pasamos nomás, nos metemos directo en la Perfecto. agenda. Un poquito que vamos a Ok. ver, vamos a tocar lo que es metodología basada en riesgos, ¿no? Que es un poco el disparador de lo que se viene después, que es Ujú. matriz de riesgo. Vamos a charlar un poquito de qué se trata, para qué sirve, y vamos a ir a hacerlo bien práctico con algunos ejemplos. Ahí ya desde entrada, disclaimer, son Ujú. ejemplos informativos, por favor cada uno asesórese, porque esto Moni lo va a resaltar, pero depende muchísimo del producto financiero que uno opera, del mercado en el que opera, su tipo de cliente, hay muchas variables que tener en cuenta, así que en esto no se puede hacer un copy-paste, pero bueno, sin duda la idea es que les ayuda como motivación y como ejemplo para su implementación. Vamos a hablar de la matriz, de su perfil, y después un poquito de algunos por ahí recomendaciones de bueno, cómo hacer esta aplicación que sea escalable, ¿no? Y no hundirnos en trabajo, o exceso de trabajo en nuestras organizaciones. Y después, bueno, si depende cómo estemos de tiempo, abrimos a un espacio de preguntas. Las pueden ir dejando ya igual en vivo mientras estamos charlando. Hay una sección de chat o una sección de preguntas y respuestas, así que pueden dejarlas por ahí. Bueno, Moni, Bárbaro. ¿qué es esto? ¿Qué es el enfoque o la ¿Qué es metodología Gafi? basada en riesgos? Bueno, buenísimo el tema y es súper importante darle como un marco contextual a todo esto. Sabemos todos, como acá vemos en la primera línea, que Gafi es como nuestro norte, ¿no? Es que quienes regulan de alguna manera, miramos todos los estudios y todo el avance que Gafi va marcando y nos va de alguna forma marcando el camino. Acá vamos a tratar solamente una parte de todas las conclusiones de Gafi que está relacionada con riesgo, ¿no? Y Gafi hace un par de años nos dijo que era necesaria una gestión de riesgo para poder tener sistemas preventivos eficientes, ¿no? Definitivamente esto creo que ninguno de nosotros puede estar en contra. Definitivamente cuando uno ve un universo sobre el cual tiene que aplicar una política de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, definitivamente tiene que focalizar dónde están los puntos de riesgo para poder atacarlos. No tiene mucho sentido y es muy ineficiente y muy costoso aplicar cualquier tipo de herramienta de prevención en cualquier grupo dentro de mi base de clientes. Con lo cual, esto de focalizar y tener gestión de riesgo es algo súper importante. Ahora el desafío, como bien decía Lucas, es, bueno, ok, ¿cómo lo implementamos? Bueno, en el cómo lo implementamos es que hay que bajar a tierra todo este tipo de conceptos y tratar de darle alguna lectura práctica, porque no es sencillo, tampoco es difícil, pero lleva un tiempo. Y tenemos un aliado vital en esto, y creo que lo voy a decir al principio y lo voy a decir durante toda la presentación, que es los sistemas, ¿no? Sin tecnología, este es un desafío casi que entramos perdiendo, ¿no? La tecnología bien pensada y con un diseño relacionado con la normativa es un socio inevitable en esto. A partir de Buenísimo. ahí es donde, bueno, WIF, bajamos un poco a lo local. Gafi es un organismo, digamos, internacional, donde todas las unidades de información financiera de los distintos países miran, digamos, qué es lo que está sugiriendo Gafi.
¿Por qué lo miran? También un poco para dejarles este conocimiento, algunos lo tendrán y otros no, es Gafi eventualmente y periódicamente hace una evaluación de los países, ¿no? Entonces, digamos, es una sugerencia con determinado pay attention, ¿no? O sea, tengo que mirar esa sugerencia, no es muy polite la sugerencia porque me van a venir a evaluar como país. De hecho, entre paréntesis, Argentina estaría teniendo una evaluación de Gafi el año que viene. Después vamos a ver qué es lo que está pasando también para dejarles ese plus de conocimiento, qué es lo que está pasando en nuestra UIF respecto de esa visita que será el año que viene. Volvemos a WIF localmente por el 2017, 2018, depende del sujeto obligado, entidades financieras 2017, valores 2018, empezaron, y seguros, empezaron a tener una norma nueva ya enfocada respecto de la gestión de riesgo. No así otros sujetos obligados, ¿no? Hay dentro de la lista, que por un tema de tiempo vamos a hacer como escuetos en esto, la lista es bastante amplia, el artículo 20 de la ley 25246, es bastante amplia y solamente hay un par de sujetos obligados, los que tendrían mayor ponderación respecto de la opinión de WIF, los que tienen hoy una resolución relacionada con la gestión de riesgo. El resto sigue con esas resoluciones anteriores a esta opinión de Gafi. Cuando bajamos a tierra tenemos ya más focalizado en la parte práctica un primer gran desafío que es el informe técnico de autoevaluación de riesgo. Este informe técnico, ¿quién lo tiene que hacer? Lo tiene que hacer cada sujeto obligado. Tiene una diferencia con la matriz de riesgo que ustedes lo van a poder dilucidar al final de la charla, seguramente, y si no, está el espacio de preguntas que bien decía Lucas. El informe de autoevaluación de riesgo es un informe técnico anual, en algunos casos es bianual, donde cada sujeto obligado tiene que mirar internamente a su compañía y decir cuáles son los riesgos que puede tener la compañía y que los tiene que administrar, porque esto es muy importante. Los riesgos que se identifican se tienen que administrar. Por eso la idoneidad marca un plus en todo esto, ¿no? O sea, no solamente, como bien dice Lucas, o sea, yo no solamente voy a identificar los riesgos y voy a aplicar un sistema y listo, sino que después tengo que hacer algo con eso. O sea, ese informe, cuando yo lo termino aprobando por el directorio, este informe, y también es importante destacar esto, ¿quién tiene que hacer dentro de la compañía el informe? El oficial de cumplimiento titular, ¿no? Este oficial de cumplimiento tiene que confeccionar, tiene esa responsabilidad, ¿y a quién se lo presenta? Al directorio. Lo tiene que aprobar el directorio de la compañía. Entonces, fíjense en qué nivel dentro de la organización nos estamos moviendo con este informe técnico. Es un informe técnico de valor. Sí. Y disculpa, Moni, ahí ese informe técnico, esta autoevaluación también nos deja la vara para el año siguiente, ¿no? Porque solamente si Total. hicimos un plan de trabajo, identificamos riesgos, al año siguiente deberíamos ver, bueno, qué estamos haciendo, qué hicimos durante este año entero para Total. mitigar los riesgos que identificamos, así que hay que tener Sí, cuidado con eso. súper, súper importante porque es el para adelante y para atrás. O sea, yo estoy en el informe de autoevaluación, informe técnico de autoevaluación número 4, bueno, tengo que ver el 3, el to-do que me quedó del 3, o sea, lo pendiente que me quedó del 3, y cómo voy a proyectar el 4. ¿No? Porque muchas veces, y esto pasa con todos los informes, ¿no? No es punto de este webinar, pero también hay otros informes como el de control interno, que también tiene un informe anterior y un informe posterior que está relacionado con la planificación. La metodología, este informe técnico que hablamos nosotros tiene, como indicaba un poco Lucas, ¿no? Tiene, antes de hacer el informe tengo que armar una metodología. Le tengo que explicar al regulador, a un tercero que me lo pregunte, cuál es mi metodología para hacer este informe técnico. Luego tengo que hacer el informe técnico, va de suyo que tiene que estar relacionado con lo que previamente confeccioné como metodología, y luego tengo que hacer la metodología del otro año. O sea, por cada año tengo metodología e informe técnico. Todo tiene que estar súper relacionado. Bueno, a partir de ahí es donde diferenciamos que este informe técnico de autoevaluación de riesgo tiene un primer gran input, no único, primer gran input, que es la matriz de riesgo que le aplicamos a los clientes, ¿no? Es como el gran capítulo dentro del informe técnico. Tiene otros, esto es importante entenderlo, pero el principal es la matriz de riesgo de los clientes. A partir de ahí, nosotros tenemos factores que vamos a aplicar a nuestra autoevaluación de riesgo y factores que vamos a aplicar a la matriz de riesgo de los clientes. No necesariamente son los mismos.
Cuando hablamos de factores, la normativa nos presenta algunas sugerencias, como son clientes, qué productos y servicios opera o piensa operar el cliente, cuáles son los canales de distribución y las zonas geográficas. En el ejemplo práctico vamos a poder avanzar un montón sobre estos temas, y riesgos y debida diligencia. A partir de ahí también tenemos un esquema de resultado donde nuestra matriz de riesgo aplicada a clientes o la propia matriz de riesgo puede dar bajo, medio o alto. Esto es sugerencia, por supuesto que hay muchos casos que tienen bajo, medio. Sugerimos que sea simple porque el control pasa por otro lado, no pasa por la categoría de los riesgos, sino que pasa por otro lugar. Con tener bajo, medio y alto es genial. La normativa indica que bajo le correspondería una debida diligencia simplificada. Acá es donde vemos la parte principal de la segmentación por gestión de riesgo, ¿no? Al cliente que me da riesgo bajo, debida diligencia simplificada; medio, debida diligencia normal, estándar; y alto, debida diligencia reforzada. Esta es un poco la segmentación que nos propone la norma. Sí, y ahí yo quiero recalcar que justamente la matriz y la metodología basada en riesgos es un arma de doble filo. Nos puede ayudar mucho si está bien aplicada, ¿no? Si dimensionamos bien los riesgos y estamos cómodos con esa aversión al riesgo, justamente nos va a permitir hacer una debida diligencia simplificada. ¿Esto qué significa a la hora con nuestros clientes? Por ahí no solicitarle un choclo de información o documentación todos los años, o formularios eternos. Justamente nos permite, bien aplicada y bien identificado, un riesgo bajo, y permitirle hacer una debida diligencia simplificada, un onboarding más ágil, una operatoria y una relación comercial más sencilla. A su Así vez, si es. está mal aplicada y nos empuja a todas un riesgo medio o alto que no esté bien definido o está fuera de lo que representa la realidad, por supuesto nos va a generar más labor y más trabajo y fricción, ¿no? en la relación comercial. Pero bueno, de nuevo, es esta arma de doble filo que bien aplicada nos puede ayudar, y nos puede ayudar a hacer más próspero nuestro negocio y la relación comercial. Eso es muy, muy importante. No hay que Sí, hacer todo porque sí, ¿no? De nuevo, justamente con una buena metodología puede ser una herramienta comercial incluso. tal cual. Bueno, ¿qué Seguimos con es y matriz para qué de sirve, riesgo. Moni? Perfecto. La Está matriz yendo de a la práctica riesgo, matriz cliente. tal cual, estamos entrando un poquito más a la práctica. La matriz la necesitamos. De hecho, es importante entender esto, que matriz de riesgo no surge como con la normativa de prevención del lavado de activos. Matriz de riesgo, cualquier negocio, cualquier emprendimiento, sin darse cuenta, tiene su análisis de riesgo, ¿no? Definitivamente, cuando uno contrata un seguro, está haciendo un análisis de riesgo, por ejemplo, ¿no? Ese es uno de los... Con lo cual, lo que estamos haciendo acá es como darle un nombre y apellido a algo, y de hecho un poco decíamos con Lucas en otro intercambio, es el término matriz de riesgo en la normativa de prevención del lavado de activos no está, o No sea, está. no No, a no ese menciona en la norma nivel, en ningún lado. tal cual, a ese nivel, con lo cual la normativa lo que nos dice es apliquen gestión de riesgos. Después, si quieren una matriz o no, por supuesto que la matriz es la herramienta principal que nos permite de manera eficiente, si está bien pensada y si tiene determinadas condiciones la información que fluye por esa matriz, determinadas condiciones de seguridad, ¿no? De trazabilidad, seguridad, bueno, varias cuestiones que tienen que ver más con la auditoría y con el diseño del sistema. La matriz de riesgo es lo que resuelve nuestros problemas. Después, si nosotros queremos como sujetos obligados tener alguna herramienta ad hoc, bienvenida. Obviamente va a tener que comunicarse con la matriz de riesgo. Entonces ahí es donde queda, bueno, a ver cómo crecemos o cómo escalamos esto si es que es necesario. También, y un poco lo que dice Lucas, esto es un saco a medida, ¿no? De alguna manera. El sistema es vital, pero la política de la compañía lo es también. Y la política de la compañía puede tomar decisiones cuando tiene el conocimiento de la normativa. Si no, cualquier decisión que tome, por más buena voluntad que haya, va a ser cuestionada por el regulador, porque el regulador entiende de esto, cada vez entiende más, por supuesto, y está a la altura de las circunstancias como para darse cuenta si estamos haciendo que controlamos y que aplicamos gestión de riesgo, o realmente entendimos cuál es el concepto. Eso es vital. Bueno, ¿qué es y para qué sirve? Justamente para identificar los riesgos y poder aplicar alguna mitigación, alguna remediación a ese riesgo en particular, y no aplicar a todos. Esto que decía Lucas es verdad. O sea, hemos visto muchísimos casos donde a los monotributistas le pedimos declaración jurada de bienes personales y de ganancias, por ejemplo. No lo va a tener.
porque no le corresponde, porque es un monotributista. Entonces estamos desperdiciando un contacto con el cliente que tiene su beta comercial negativa, y es eso que a veces nosotros como auditores decimos, ese marketing negativo que abunda un montón en algunas estructuras, y que tiene que ver con el desconocimiento. Entonces yo no le puedo pedir cualquier cosa a cualquier cliente, tengo que segmentar. Bueno, la matriz de riesgo me ayuda a esto, depende qué parámetros elijo. Y bueno, y acá estamos parados ahora en este tema, ¿no? ¿Cómo elegimos parámetros? El tipo de cliente en general está asociado con, puede ser su estructura, si es persona física, si es persona jurídica. También podemos abrir dentro de lo que son personas jurídicas. Hace muy poquito pudimos ver la evaluación de riesgos nacional que envió WIF. Esto nos dio como, si los invito a que lo lean, es pública, está en la página de WIF. Nos da como un feedback importante para entender por dónde está el riesgo que WIF interpreta, y bueno, definitivamente nosotros tendríamos que tener algún riesgo asociado a la interpretación de nuestro regulador. Productos y los servicios operados o que va a operar el cliente, nosotros sabemos que por qué tipo de productos o servicios va a escalar. También en el onboarding, inicialmente podemos preestablecer que el cliente va a operar determinados productos, y después mediante el monitoreo, que es otro capítulo y otra instancia de seguimiento y control, podemos hacer una detección temprana de un desvío en el producto y poder recalcular la matriz, ¿no? También vamos a llegar a cuándo actualizamos la matriz, está también por ahí el tema. Canal de distribución, bueno, canal de distribución la norma lo define con cierta ambigüedad, tal vez para que podamos elegir la mejor opción dentro de nuestras estructuras, con lo cual acá hay parámetros, un poco lo digo en chiste siempre, pero es verdad, por ahí cada uno de estos parámetros nos lleva un día de reunión con los clientes, ¿no? Es definir, bueno, cuáles son las clasificaciones. Acá lo contamos como muy rápido, pero hay un trabajo previo. En eso, si piensan que están perdiendo tiempo en el diseño de una matriz de riesgo, no, o sea, es inversión pura. El tiempo se pierde cuando se diseña rápidamente una matriz de riesgo y la aplican. Ahí está el tiempo perdido, y esto, digamos, de la ineficiencia, que tiene un costo invisible enorme. Bueno, los canales de distribución pueden ser, por ejemplo, cuentas que vengan de un productor, de una sucursal que tenga determinado riesgo. Eso lo pueden charlar y lo pueden definir ustedes con sus asesores, con sus departamentos. Zonas geográficas, bueno, es la zona, en general, la normativa de WIP apunta, digamos, a las zonas geográficas donde está la operación de nuestros clientes, ¿no? Nuestro cliente, ¿dónde está generando fondos? Porque si el cliente vive en capital y tiene su empresa en una zona limítrofe del país, bueno, a mí me interesaría la zona limítrofe. Entonces ahí es donde hay que analizar un poco ese diseño, ¿no? Antigüedad de la cuenta, bueno, son parámetros que van a retener o van a tener algún valor en la medida que la cuenta va sumando antigüedad. Al principio tal vez este parámetro no les sea tan positivo porque son nuevos, pero está bueno que así sea, porque es hasta que tengamos una idea de cómo va evolucionando el cliente, lo tenemos como en un parámetro seguramente con una puntuación mayor. Actividad, la actividad es muy importante, es la actividad que el cliente declara, lo que nosotros obtenemos por la información que declara el cliente, y que está íntimamente relacionada con la generación de fondos. Entonces, esa actividad es importante. Muchas veces nos encontramos con casos particulares donde no hay actividad económica. Bueno, ¿es un cliente que lava dinero? No, o sea, entra por otra puerta, pero tenemos que también poder analizar ese grupo de clientes. Tipo de empresas, bueno, también acá ver la estructura jurídica. Tenemos un conocimiento en general, por ahí más aplicado a auditoría, que una sociedad anónima está más regulada que una SRL, entonces podríamos pensar, si lo enfocamos desde ese lugar, que una sociedad anónima tiene menos riesgo que una SRL. Y acá algo que por ahí dijo Lucas y que es verdad, es muy importante, o sea, podemos encontrarnos, si nosotros jugamos a ser inspectores, podemos encontrarnos con dos sujetos obligados, donde en uno la sociedad anónima tiene un riesgo alto y en otro la sociedad anónima tiene un riesgo menor, ¿no? ¿Está bien una, está mal la otra? En realidad va a depender de cómo cada una justifique el análisis que hizo para llegar a esa conclusión. Esto es importante. Tiene que haber un paper, un file, una evidencia de análisis de las decisiones que se van tomando respecto de cada una de estas herramientas que tenemos que utilizar para tener un sistema de prevención eficiente. Nunca hay que olvidarse ese norte, ¿no? Que es tener un sistema de prevención eficiente con esta característica. PEP, bueno, si el cliente es PEP o no es PEP.
También sepamos que la normativa nos deja ver, digamos, que los PEP que son extranjeros ya son de alto riesgo por la propia norma, con lo cual acá el sistema ya tiene una suerte de killer, digamos, una suerte de marcador, en el cual el PEP que me da la condición de extranjero y que también me dice que es PEP, ya directamente tiene resuelto el resultado de la matriz, digamos, ¿no? De alguna forma. Directo alto, lo mandamos ahí de cabeza. Directo, tal cual, ahí no hay ningún análisis. Si el cliente es sujeto obligado, bueno, acá hay ciertas aguas Polémico. separadas, tal cual, aguas separadas, porque en algunos casos dicen, bueno, ya es sujeto obligado, está controlado, listo, Ya lo está pongo como vigilado riesgo bajo, directamente. ya está. La verdad es que yo soy más de la idea de que es sujeto obligado y que a mí me genera una suerte de seguir analizando si está cumpliendo con la norma. Está bien, eh, digamos, convengamos que la UIF nos estaría como utilizando en el buen sentido de la palabra como un brazo de control respecto de lo que ellos como organismo no podrían llegar o llegarían desde otro lugar. Entonces, entiendo que si un cliente es sujeto obligado, nosotros tendríamos que chequear que tenga manual, que tenga una política digamos, de prevención de lavado acorde a la normativa, no hacer una auditoría exhaustiva, pero sí determinadas preguntas que no se le haríamos a un cliente que no es sujeto obligado, con lo cual entiendo que marca un nivel de riesgo. Nacionalidad o país de inscripción, o sea, cuál es la nacionalidad del cliente, es muy importante. Sobre todo, piensen que nosotros más adelante, en el proceso también de onboarding y después en el monitoreo, tenemos que chequear la lista de terroristas, ¿no? Esta consulta REPET que se llama, que está en la página de WIF, con lo cual saber la nacionalidad nos da una información de valor muy importante. Y la modalidad de apertura de cuenta, para quienes tienen más de una modalidad, también, digamos, es un punto de riesgo a analizar porque, digamos, en algunos casos el presencial tiene un menor riesgo que el onboarding, pero lo mismo que hablábamos recién, depende qué es el presencial y depende cómo es el onboarding, ¿no? O sea, por ahí hay que profundizar, por eso que tienen que analizarlo cada uno dentro de su estructura, qué es lo que aplicaría. Siguiendo con los parámetros, tenemos coincidencia en listado de sanciones, por supuesto que esto es muy importante, en el caso de tener una coincidencia en REPET, también sepamos y llévense este conocimiento, que es un reporte, un RFT, digamos un reporte directo a la UIF con un plazo de 48 horas, con lo cual 28 esto horas iba a decir, sí, es tal rapidísimo. cual. Súper, súper importante que lo entiendan, a diferencia de lo que es un ROS, un reporte de operación inusual, no justificado, que se transformó en sospechoso, que tenemos 150 días. Otro parámetro también a analizar es si hay, Acá ya digamos, hilando muchos fino, ¿no? titulares. Claro, Estos morning ya nos ponemos una matrícula un poco más compleja, pero bueno, con total. mayor profundidad. Total, y acá depende un poco qué es lo que tengan, depende de las bases de clientes, no todas las bases son iguales, tienen la misma composición, tienen la misma modalidad operatoria, o sea, depende del sujeto obligado, la base, los clientes, la composición, un montón de cuestiones, pero está bien en la presentación, Lucas, agregar todos los parámetros para que ellos puedan elegir sin perjuicio de que hay más, o sea, para que se queden tranquilos o intranquilos, digamos, hay más parámetros, pero está bueno tener como este panorama no solo para que elijan los parámetros, sino para entender por dónde es que va el riesgo, que por ahí es la pregunta del millón. Tener varios titulares en la cuenta sería un riesgo, un mayor riesgo. ¿Por qué? Porque estoy como ampliando un poco más mi punto de control, ¿no? Nosotros tenemos que controlar, y esto da como para un webinar aparte, ¿no? Pero tenemos que controlar de dónde vienen los fondos y cuál es el origen de los fondos. ¿De dónde vienen los fondos? En lo que es, por ejemplo, en valores, vienen de entidades bancarias, con lo cual me quedo tranquila, pero entre comillas me quedo tranquila. ¿Por qué? Porque yo en la entidad bancaria puedo tener 3 personas en una cuenta bancaria, que es A, B y C, y la persona que tiene una cuenta en valores, en un agente de bolsa o en una LIC, es el titular A, con lo cual los fondos no necesariamente vienen de A. Entonces, ¿yo puedo investigar todo eso? No, no soy ni WIF ni Procelac, o sea, tengo un límite, por suerte, porque si no serían como mega departamentos de compliance y de control, pero a pesar de tener un límite, sí tengo que identificar y tengo que identificar el riesgo. Simplemente eso, con lo cual si un cliente tiene muchos titulares en su cuenta, aplica este tema, el ejemplo de la cuenta bancaria con muchos titulares, ¿no? Entonces digo, bueno, sí, tengo digamos, un potencial riesgo mayor. Acá un secretito entre nosotros, les cuento que en algunas auditorías hemos detectado que el titular 1 es
una persona monotributista sin ningún tipo de dato adicional relacionado con riesgo, y el titular que se suma a los 6 meses es PEP, sujeto obligado. Entonces, bueno, tenemos que, ¿esto qué nos marca? Nos marca la continuidad del control y la actualización de la matriz, ¿no? Que ahí vamos a llegar. Bueno, multicuentas también, si esta persona tiene varias cuentas, también es muy importante, porque con el ingreso que nosotros identificamos del cliente, el cliente estaría invirtiendo, estaría aportando fondos a varias cuentas. Entonces tenemos que tener en consideración esta bifurcación, digamos, ¿no? Y ocurre un típico caso, Moni, no sé si Mm, vos lo identificás, pero es, no sé, marido-mujer y después sí, el padre con los hijos, y ahí es la combinación de multititularidad y multicuenta, ¿no? Entonces es una maraña de total. monitoreo que es complejo de seguir, ¿no? Y de Sí, entender. sí, 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 es muy complejo, depende un poco también hasta dónde el sistema nos permite diseñar, y siempre ante dos opciones o más nos quedamos con la más conservadora, porque también este tipo de clientes tal vez no sean la de mayor cantidad de clientes, con lo cual nos permiten hacer una debida diligencia más focalizada. Bueno, cantidad de fondeo, bueno, un poco en el mismo, el monto del fondeo, la cantidad del fondeo, lo mismo, el método de fondeo están relacionados, digamos, depende qué es lo que el cliente nos aporta para justificar el ingreso de fondos, es que nosotros podemos determinar el monto, la cantidad y cuál es el método. Siempre y cuando ustedes tengan más de un método de fondeo, que en general corresponde tener más de un método de fondeo, y después vamos a ver cuando veamos perfil por qué. Cantidad de operaciones inusuales, lo mismo. Hay clientes, esto es importante entender que en el onboarding, repito lo mismo, ¿no? En el onboarding hay muchos de estos datos que no los vamos a tener y que van a ir a un riesgo bajo porque es el momento inicial, es el punto de partida. Pero cuando hagamos una evaluación de 6 meses o un periodo de tiempo posterior al onboarding inicial, vamos a poder analizar, por ejemplo, cantidad de operaciones inusuales. Y no es lo mismo un cliente que tiene 0 operación inusual en un año, por ejemplo, al que tiene 4. Me tengo que preguntar un poco de qué se trata este tema de las operaciones inusuales y darle un punto más de riesgo. También hay que entender que darle un punto más de riesgo no es que el cliente lave dinero. De hecho, hay un poco en quienes estamos trabajando en esto como full time y en algunas tipologías que son como muy, muy rebuscadas, muchas veces encontramos que quienes se dedican cual objetivo social, entre comillas, a lavar dinero, ya preestableciendo procesos y procedimientos y contactando gente, lo hacen de manera muy prolija y a veces ni siquiera son operaciones inusuales, con lo cual tenemos que estar atentos. Por ahí este tema de la operación inusual es simplemente para que nosotros dejemos bien registrado nuestra documentación, porque si tenemos una inspección y la persona y nosotros como sujetos obligados no identificamos una operación inusual y el cliente no está lavando dinero, la sanción la tenemos igual, ¿no? Porque no hicimos nuestro deber de acuerdo a lo que dice la normativa, ¿no? Que esto también es importante entenderlo, creo que la Y, mayoría ya a esta altura lo entendemos, ¿no? Pero sí. Moni, a ver, creo, corregime, ¿no? Lo importante siempre es tener la metodología clara y tener fundamentos del enfoque, ¿no? Y que les está haciendo. Después, Tal cual, obviamente, el regulador puede estar en desacuerdo por ahí con nuestra opinión de los valores, los puntajes, los parámetros, la ponderación, pero tal eso cual. es un tema más subjetivo que obviamente puede ser revisado y demás, pero sí de decir que hago A y después no lo cumplo o directamente no hacer nada, ¿no? Totalmente. De hecho, no, y si ustedes pueden ver las sanciones que son públicas en WIF, cuando ven las sanciones, en general se aplican porque no tiene, porque, digamos, hay algunas sanciones donde, por ejemplo, el informe de control interno lo hacía un asesor externo, eso está mal, pero tiene que ver con el conocimiento de auditoría interna. Digamos, ¿no? Quien es un auditor interno sabe positivamente que el informe de control interno está hecho por la compañía. Puede tener, por supuesto, apoyo de asesores externos, de hecho es lo que habitualmente ocurre, pero no el logo. Entonces, salvo algunas cuestiones particulares, en general las sanciones tienen que ver con que no tienen esto o no tienen aquello. No van tanto a sugerimos una puntuación de riesgo mayor, no. En general, si ustedes pueden demostrar con cierta coherencia el análisis de la puntuación y de todo lo que van desarrollando a través de la parametrización de la matriz, no tendrían que tener ningún tipo de inconveniente. Y bueno, y otros, por supuesto, que hay muchos más. Obvio. Metodología de cálculo, bueno, es importante una vez que tengamos todos estos parámetros, bueno, ¿cómo los aplicamos? ¿Cómo es que llegamos al resultado bajo, medio y alto? Bueno, esto se aplica con un esquema de matriz conocido seguramente por todos, que tiene que ver con darle puntuación a los parámetros
a cada una de las alternativas de estos parámetros, por ejemplo, el tipo de persona, si es persona humana o jurídica, tengo que darle una puntuación y tengo que darle una ponderación a cada parámetro. Lo vamos a ver en la parte práctica de todo Sí, esto, ahora eso se va a dar tal mejor en, cual. en el ejemplito. La actualización es un tema muy importante, la matriz de riesgo tiene que tener una fecha, esto ya acá, digamos, viene a nivel de auditoría, ¿no? Todas las matrices de riesgo tienen que tener una fecha. Esta fecha, por supuesto, que tiene que coincidir con el onboarding, y tiene que ser del día del onboarding y previo a la primera operación. O sea, tiene que haber una suerte de controles ahí de sistemas donde genera una alerta si es que pasa algo distinto. O mejor dicho, me ponen un freno directamente al cliente que no tiene la matriz antes digamos, de darle el ok al onboarding. El tema de los estados es muy importante y el tema de cuándo cambia un estado dentro de los sistemas es sumamente importante y ustedes tienen que tener en claro cuál es el disparador que hace que una cuenta del onboarding pase a estar activa directamente, si hay un estado previo o no. Eso, Lucas, no es súper importante dentro de los Sí, sistemas. sí, sin duda. A ver, ahí inicialmente, antes de que se apruebe la cuenta, deberías ya tener tu matriz y deberías poder Tal cual. conocer este riesgo. Sin duda hay unos parámetros que, por ejemplo, monto, cantidad y método de fondeo por ahí todavía no lo tiene calculado porque no Exacto. ocurrió, pero ya podemos tener un indicador. Y muchas veces, por ejemplo, nosotros vemos que en el caso de riesgo medio, riesgo alto, automáticamente esa cuenta no es aprobada hasta que la revea el comité PLAF, por ejemplo, si es que la gente cuenta, ¿no? Tiene estas Total. metodologías que obviamente son muy bien vistas por el regulador, ¿no? Al momento, porque involucra que justamente estamos aplicando el enfoque basado en riesgo y haciendo esa debida diligencia reforzada para clientes que por ahí, nada, por nuestra matriz nos dice que es un riesgo alto para nuestra entidad. Sí, exacto. Por eso es tan importante que los directivos de las compañías, quienes trabajen, todos los equipos de trabajo dentro de las compañías entiendan esta normativa, porque también son quienes eligen a los sistemas, por ejemplo, o a los asesores. Entonces, muchas veces si quien da un servicio o quien provee un sistema no tiene clara la normativa, probablemente tengan un problema como ad hoc por haber elegido mal, ¿no? Esto es importante entender la normativa. No solamente los directivos tienen que entender la normativa, por supuesto los asesores y por supuesto sistemas. Eso para la elección es vital. Si quieren avanzamos, nivel cuento, nivel persona. Bueno, este es un desafío, nivel cuento, nivel persona, ¿no? La matriz la aplicamos a la cuenta o a la persona. Y si la aplicamos a la persona, tendríamos que tener una suerte de matriz consolidada que nos permita, digamos, unificar. Bueno, acá depende un poco de los sistemas, ¿no, Lucas? Eso es como vital, Sí. saber cuál es la Mira, unidad indivisible. exactamente, ahí nosotros nos encontramos con de todo, que se hace a nivel persona, como decís, en realidad el riesgo de la cuenta. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Calculamos, aplicamos nuestra matriz a cada titular o a cada representante o metemos los beneficiarios, hay muchas dudas ahí también. Claro. El enfoque puede ser no particular y dependiendo de la gente. Y después nos quedamos con el de la mayor persona, supongamos, o la hacemos a nivel cuenta y evaluamos individualmente cada parámetro, porque lo que nos puede pasar es que, por ejemplo, una persona supongo tiene una actividad de riesgo, pero después los otros parámetros los tiene bajo, pero después un cotitular no tiene una actividad de riesgo, pero, por ejemplo, tiene una dirección geográfica de alto riesgo. Entonces, si vemos individualmente, nos puede dar bajo, pero si hubiésemos tomado que tiene actividad riesgosa y además está en una zona riesgosa, el total nos da de riesgo medio o alto, ¿no? Entonces, hay cosas ahí que por ahí que se nos escapan, digamos, que es Tal cual. interesante, ¿no? Depende de cada uno, hay diferentes alternativas. Sí, lo importante, creo, corregime, Moni, el riesgo tiene que estar asociado a una cuenta. Después, cómo se llega a ese Total. riesgo es un poco el enfoque de Sí, cada uno. Nuestra recomendación siempre es el, como decís, más conservador, para en todo caso, bueno, marcarlo que quede un poco más alto y que no involucra nada malo, nada más que le vamos a tener que hacer una diligencia un poquito más exhaustiva. exacto. Acá lo importante y un poco la experiencia nuestra nos marca que por ahí este es el camino, ¿no? Ustedes tómenlo, déjenlo o mejórenlo, que es la mejor opción, es documentar, hacer una suerte de ensayo, una especie de white paper, digamos lo mismo que escuchamos muy usualmente ahora este término, es, bueno, yo tengo que hacer un ensayo, veo un muestreo de mis clientes y digo, ¿qué pasa si yo elijo beneficiarios finales, elijo más de un titular y tomo el riesgo alto? ¿Qué pasa si elijo otro escenario y otro escenario? Me quedo con los tres escenarios más posibles, los que estoy analizando, y elijo uno y fundamento, y voy por ahí. Digamos, eso es lo Perfecto. importante, siempre teniendo en cuenta que el sistema me acompaña en todo lo que tiene que ver con la matriz de riesgo. Es decir, si yo elijo el escenario 1, pero el sistema no me acompaña en la actualización, pero sí en el escenario 2, voy al escenario 2 y justifico.
digamos, desde ese lugar, y si no se entiende lo charlamos en la parte de preguntas, pero desde ese lugar es donde a mí me parece que sería una buena sugerencia entender que no vamos a poder llegar al óptimo, esto también para relajar a la gente de sistemas que los ponemos a veces en unos bretes tan grandes, digamos, de tener la mega matriz, siempre va a haber un gap que no vamos a poder resolver, pero tratemos de que ese gap que no se puede resolver sea el de menor contingencia, ¿no? Perfecto. Esto creo que nos Bueno, puede ayudar si a quieren, discernir. exactamente. Bueno, si quieren, acá preparamos un pequeño ejemplo, lo pasamos rápido, así vamos a la Ujú. parte de perfil. De nuevo, este es un simple ejemplo, por favor, infórmense, asesórense. No debería haber dos matrices de riesgo iguales, pero básicamente que armamos acá, la típica matriz, como comentó Moni, de nuevo, no dice nada la norma de cómo debe ser calculada, esta es una herramienta simplemente, pero que tenemos, por ejemplo, un parámetro de tipo cliente, un 10% de ponderación general, en que la variable puede ser es una persona humana, y nos separamos, y pues podemos tener diferentes niveles, por ejemplo, para jurídicas. SA, SRL otras, por ahí las ONGs, un valor, un puntaje más alto, como ven en la columna de la derecha de todo, a cada uno se le asigna un puntaje. Después la actividad, hotelería, juegos de azar, compra-venta de arte, por ahí actividades, ¿no?, que están más asociadas y hay evidencias, se le puede asignar. Producto, bueno, comitente, nacional, un puntaje, si ya hace por ahí trading internacional, cruce de fronteras, ¿no? Ya por ahí le podríamos asignar, por ahí si simplemente hace caja con un fondo común, podríamos ya asignarle un puntaje más alto, de nuevo, esto es un simple ejemplo. Lo del canal que hablamos, puede ser un cliente directo, es más cercano, puede hacer una debida diligencia más cercana, versus un agente productor, que bueno, ya tengo en un intermediario, puede implicar algún puntaje más en la matriz. Geografía, bueno, un reporte salió hace poquito, hablé, ¿no?, de triple frontera, de los canales de los ríos, bueno, cómo ajustamos estos puntajes pueden ser diferentes, si está cerca de mí, yo por ejemplo tengo mi sede en Cava, si esta persona opera en Cava, por ello tengo más cercanía, puedo acercarme a conocer la oficina del cliente, su presencia, su domicilio, es diferente a que bueno, no está operando en la misma provincia que yo tengo mi sede, mi sucursal, podría implicar un mayor riesgo. Bueno, estas son todas justificaciones o enfoques que se le puede dar para asignarle este puntaje. La antigüedad, menos tiempo estuvo conmigo, menos lo conozco, más riesgo le puedo asignar, si ya después de una relación duradera, más de 3 años, simplifica más. Esto obviamente a medida que vaya pasando el tiempo va a ir, ¿no?, bajando. Si es PEP o no, que en este caso directamente por cómo está calculado, que ahora vamos a ver los niveles, si es PEP automáticamente lo manda a riesgo alto, y después los montos, ¿no? Por ejemplo, una manera de interpretarlos, bueno, si opera menos de 1 millón, entre 1 millón y 5 millones, más de 5 millones, de nuevo, acá cada uno puede aplicar por ahí metodologías diferentes, pero bueno, acá tenemos el componente no transaccional. ¿Qué significa esto? Que después haciendo la suma producto, ¿no?, de este puntaje de esa variable humana por la ponderación, sumo todo eso de los parámetros, me va a dar un puntaje total. Y después puedo decir, bueno, si está menos de 2,50, lo considero de riesgo bajo, entre 2,55 de riesgo medio y más de 5 ya me pasa alto. ¿Cómo lo vemos en la práctica? Tenemos algunos ejemplos. Un caso A de una persona que es humana, empleado en relación de dependencia, va a ser una comitente, vino por canal directo, se encuentra su residencia, su actividad se encuentra en el mismo lugar donde yo estoy. Obviamente la antigüedad entre 1 y 3 años, ya tengo un año, ¿no?, de duración como cliente. Nadie de la cuenta es PEP, acá estamos aplicando que analizamos esta comitente, esta cuenta, analizamos a todos sus titulares y ninguno es PEP, y estuvo operando entre 1 y 5 millones. Hacemos la suma producto, no 2 puntos que lo consideramos de riesgo bajo. Caso B, es una empresa, vino por un agente productor, es nuevo, menos de un año, y bueno, una empresa opera mucho, generalmente nos llegó a más de 5 millones, hacemos la suma producto, en este caso por nuestro enfoque y los puntajes que le pusimos, nos terminó dando de riesgo medio, no entra entre 2,5 y 5, entonces bueno, ahora tenemos que hacer una debida diligencia. Mientras que un caso C, que puede ser una persona humana, empleado en relación de dependencia, comitente directo, pero hay un titular PEP en esa cuenta. Automáticamente, como estaba, ¿no?, presentada acá, nos va a mandar directo a riesgo alto. Y acá habría que hacerle una debida diligencia reforzada. Moni, ¿algo para comentar Tal acá de cual. estos ejemplitos? Sí, acá es muy importante entender también que en algunos casos, como por ejemplo es producto, hablábamos por ejemplo fondos comunes de inversión. Tal vez tengamos que tener una suerte de ponderación ahí, porque el cliente no solamente va a operar fondos comunes de inversión, no solamente va a operar valores en el exterior, no solamente va a tener transferencias, o sea, va a tener como una especie de canasta en la cual tendríamos que elegir y ponderar y decir, bueno, lo más significativo, lo más representativo es esto, y esa es la variable que voy a elegir. Lo mismo no puedes pasar en otras circunstancias
circunstancias dentro de lo que es parámetros. Siempre hay formas de poder entender y interpretar el parámetro y poder aplicar lo mismo. Acá lo importante es que apliquemos lo mismo a todos los clientes, ¿no? Que la parametrización se aplique de manera uniforme a todos los clientes para que no haya ningún tipo de control sesgado o alguna particularidad que el regulador pueda detectar. Eso es súper importante. Y después entender que una vez que tenemos segmentada la base de clientes, como bien indica la gestión de riesgo, a los clientes de riesgo bajo los vamos a monitorear, a los clientes de riesgo medio van a estar bajo una debida diligencia estándar, y a los clientes de riesgo alto hay que aplicar medidas particulares. Bueno, depende del por qué son de riesgo alto, son las medidas que tenemos que elegir, ¿no? Esto es importante, porque muchas veces los clientes dicen, bueno, ok, tengo que aplicar debida diligencia reforzada a este grupo de clientes que me dio riesgo alto. Bueno, hay que preguntar por qué se dio riesgo alto, por qué dan riesgo alto, cuáles son los parámetros que lo llevan a riesgo alto, y muchas veces cuando vamos con el caminito para atrás, ¿no? El inverso, empezamos a entender que están mal los parámetros, que hay un tema de puntuación y que el cliente que era de riesgo alto en realidad ya no era de riesgo alto, y que hay algunos que son de riesgo medio que debieran ser de riesgo alto. Mucho cuidado ahí, ¿no? En el monitoreo de los parámetros y en ver si estamos eligiendo bien los parámetros y si le estamos dando una puntuación que podamos justificar. Perfecto, importante. Mm. Bueno, perfil transaccional, Bueno, Moni. bárbaro. ¿Qué es y para qué sirve? Buenísimo. Esta es otra columna primordial, súper importante del sistema de prevención del lavado de activos y que nos puede generar una especie de fábrica oculta, llamamos en control interno, que es una suerte de mega administración improductiva y, lo que es peor, con un potencial riesgo de ser sancionados por WIF por no haber entendido el concepto, con lo cual acá es prestar atención. El perfil transaccional es un concepto vital a partir del cual indefectiblemente se va a concatenar con la posibilidad de tener una alerta de una potencial operación inusual. ¿Qué quiero decir con esto? Que el perfil transaccional es un cálculo que debemos hacer con los clientes y a partir del cual, cuando tengamos un monto, digamos el resultado final del perfil transaccional es un monto, ese monto lo va a comparar con lo que el cliente ingresa a su cuenta o con lo que el cliente opera, depende qué enfoque le demos, y si yo me excedo de ese perfil transaccional tengo una operación inusual. ¿Qué pasa? Puede ocurrir que yo me exceda y el perfil esté, digamos, mal calculado y en realidad estoy analizando una operación que no corresponde, y puede ocurrir que no exceda el perfil transaccional, yo no analice la operación inusual y el perfil esté mal calculado. Con lo cual es muy importante, lo mismo que en los temas anteriores, fundamentar cuál es mi metodología de cálculo del perfil transaccional. ¿Para qué lo calculamos? Básicamente para tener una idea de cuánto es que el cliente puede ingresar y qué es un monto razonable para el cliente, ¿no? Eso es muy importante. Nosotros en el onboarding no tenemos idea qué es lo que el cliente va a invertir. Muchas veces el cliente tampoco tiene idea, con lo cual ahí tenemos, porque tiene alguna vorágine en particular, o no sabe bien, o abre la cuenta porque le dijeron, pero bueno, nada, bienvenido, abre la cuenta, se hace el onboarding, se pondrá un parámetro bajo y se analizará y hará un monitoreo para ver en qué momento, y acá volvemos, se cambia el perfil, ¿no? El perfil también es una suerte de sumatorias de perfiles de distintos momentos, porque es imposible tener el mismo perfil. Muchas veces en las auditorías nos encontramos con perfiles sin fecha, ojo con eso, o con perfiles con fechas muy antiguas y con documentación muy nueva. Entonces es como una inconsistencia ahí, ¿no? Eso es importante. Cuando hablamos de documentación, hoy hablamos de un documento subido a algún lugar, ¿no? Ya no estamos hablando tanto de papel, esto también, digamos, no está dentro de la presentación porque es muy grande toda la temática, pero estamos siempre hablando de legajos digitales, ¿no? En general, es hacia donde estamos un poco yendo. Bueno, para eso es el perfil transaccional, ¿no? Para tener una idea de lo que el cliente, de lo que para el cliente es usual e inusual. Entonces, a partir de ahí yo tengo que calcular un perfil transaccional. Ese perfil transaccional requiere que yo tenga determinada información o documentación. Lo más típico es tener que el cliente aporte recibos de sueldo, recibos de jubilación, una persona jurídica o un estado contable. Haga una llamadita, tengamos cuidado que el estado contable esté auditado, esté firmado,
bueno, acá hay un desvío de la profesión tal vez, ¿no? No voy a hablar más de una hora de este tema, o sea, solo un minuto o 2 minutos. Digamos, es importante que el informe sea un informe de lo que llamamos en auditoría limpio, ¿no? O sea, tenga un informe de auditoría sin ninguna observación, o que en algún punto la observación no esté relacionada con alguno de los rubros que nosotros vamos a utilizar para calcular el perfil, ¿no? Muchas veces encontramos algún informe del auditor con una limitación y el auditor hace una mención que la limitación está en el rubro de caja, por ejemplo, y yo estoy tomando caja para poder fondear mi cuenta, tengo un problema, esto lo tengo que poder analizar, ¿no? Entonces, nada, tener cuidado con los estados contables, tienen que estar firmados por el auditor y por el presidente, digamos, por la persona que tiene que firmar dentro del órgano de administración. Constancia de ingresos con certificación contable, y bueno, y hay una lista enorme de posibilidad de documentación que el cliente nos pueda aportar, la cual tenemos que clasificar entre documentación de ingresos habituales y documentación de ingresos no habituales. Si el cliente me trae un Z, un documento que, digamos, evidencia la venta de un rodado, y no es una concesionaria mi cliente, es un documento no habitual, ¿no? Entonces, acá es donde tienen que empezar a aplicar un poco la política de la compañía y decir, bueno, esto va a ser base de cálculo del perfil transaccional, o el cliente me está justificando una operación inusual, ¿sí? Que es una operación que no tiene que ver con sus ingresos habituales. La metodología de cálculo, la mayoría es tomar la documentación, analizar la documentación relacionada con la actividad habitual, ver la antigüedad, bueno, hacer algunas variaciones de esa documentación que se está aportando. Por ejemplo, el recibo de sueldo tiene que dar la firma del empleador, si no es algo que se pudo haber hecho, digamos, en forma casi casera y manual, entonces tiene que tener alguna suerte de validación. Tomar esos montos, aplicar un cálculo, y ese cálculo lo mismo, aplicarlo para todos los clientes. ¿Pueden cambiar la metodología de cálculo del perfil transaccional? Sí, pero lo tengo que hacer para todos los clientes o para un grupo de clientes justificando el porqué y guardar el historial, ¿sí? Bueno, ¿cuándo expira el perfil transaccional? En realidad es cuando el cliente nos da alguna novedad respecto de su nuevo perfil o tenemos una operación inusual. La realidad es que si el cliente, digamos, tiene alguna manera eficiente para hacernos llegar su actualización de perfil, genial. Si nosotros tenemos alguna metodología como una consulta aplicando inteligencia artificial, es una consulta a, vamos a ver, algún proveedor de información, como puede ser Gnosis u otros, y eventualmente todos los años puedo hacer un chequeo de si cambió de categoría de monotributo o tiene alguna otra novedad, lo puedo hacer a nivel masivo. Si no, en general, es el cliente que no ingresa fondos. Yo tengo un perfil transaccional que puede ser histórico porque no está ingresando fondos. En el momento que ingresa fondos, tendría que haber una alerta de perfil mayor a 1 año y medio, perfil mayor a 2 años o lo que fuere. Eso depende un poco de la política y de cómo ustedes pretenden de alguna forma hacer el seguimiento, y algo muy importante, ¿qué recursos tienen para hacer ese seguimiento? ¿No? Recursos, sistemas, siempre a la hora de elegir es sistemas primero, recursos humanos después, en los temas operativos, porque, digamos, hay un concepto que los chicos lo agregaron y que es vital, que es la escalabilidad de todo esto, ¿no? O sea, esto es súper importante, y uno podría llegar a hacer, tendría que poder hacer un onboarding de, no sé, 100 clientes en 10 minutos. O sea, bueno, para hacer esa escalabilidad es donde hay que insumir mucho tiempo en conocer esto, conocer qué pasa si hago mal algo de todo lo que estamos viendo hoy. También al final vamos a mencionar un poco qué es lo que pasa si hacemos mal todo esto, cuál es nuestro riesgo, ¿no? Bueno, estados contables dijimos, constancia de ingresos certificado, otras, metodología de cálculo, cuando expira, es un poco lo que decíamos recién, y umbrales. Umbrales es un tema de debate, ¿no, Lucas? Es un tema complejo. Sí, el típico 260.000 que quedó dando vuelta ahí por mucho tiempo, Exacto. que ya está súper desactualizado, pero bueno. Tal cual. Podemos decir que los sujetos obligados tienen memoria porque recuerdan exactamente esto. Los 260.000 de la resolución, por ejemplo, la 229 de valores del 2011. Esos 260.000 ya está, ni siquiera cuando estaban en vigencia, cuando la resolución 229 estaba en vigencia, que ya no está, la reemplazó la 21, 2018. Cuando estaba en vigencia tampoco era un umbral, era una suerte de clasificador, ¿no? Donde la normativa nos decía 260.000 para arriba son clientes habituales o clientes no habituales, y a partir de ahí hacíamos una suerte de clasificación, no justificación. Ahora, ¿Gafi desestima los umbrales? No, no vamos a encontrar que Gafi dice los umbrales no son correctos. ¿Cuál es el problema de los umbrales? Es que la mayoría de los sujetos obligados interpretan que tener un umbral
a partir del cual yo, por ejemplo, no le pido documentación al cliente porque es un umbral bajo, la mayoría de los sujetos obligados entienden que a partir de ese monto yo aplico el umbral y no los tengo que controlar. Esos clientes entran por una puerta que dice free, o sea, bam, digamos, pasan y yo ni los miro, no los controlo, no, nada. Bueno, ese es el problema. El problema no está en si aplico o no aplico el umbral. El problema está en que cuando aplico el umbral, obviamente tenga un monto razonable, que habrá que analizar y justificar de acuerdo a cómo se segmenta la base, pero que también haga un determinado control sobre esos clientes. La habitualidad de ingresos, si mi umbral es de 260.000, como mencionaba Lucas, bueno, ¿cuántas veces ingresa 260.000? ¿Es anual? ¿Qué tipo de control voy a hacer adicional? ¿Este cliente tiene más de una cuenta? No, bueno, hay que hacer algún diseño de control, pero sí podemos tener un umbral. De hecho, Gafi lo menciona en muchos de sus informes. El problema está en que no lo controlemos. ¿Sí? Y por último, nivel cuenta o nivel persona. Exacto. Bueno, muchas veces ocurre que es como un chiste por ahí en los sectores de cumplimiento, es, bueno, si el cliente tiene un perfil transaccional de 1000 y no llega, que ponga como constituidor un hermano, ¿no? Muchas veces vamos a escuchar esto. Bueno, la realidad no estamos haciendo apología de cómo adulterar un perfil, pero es lo que ocurre y es lo que puede ocurrir fácticamente, o sea, de verdad puede pasar que yo con mi hermana abra una cuenta y por supuesto, si las dos invertimos, las dos vamos a aportar documentación para ese perfil, con lo cual puede ocurrir, es altamente probable que, digamos, más de un titular de la cuenta aporte documentación para el cálculo de perfil, el sistema lo tendría que poder considerar, pero bueno, convengamos que ahí se abren como algunos caminos, porque ¿qué pasa? Siempre no pensemos solamente en el diseño del momento uno, de todo lo que estamos pensando, veamos la continuidad de todo esto. Entonces, en el momento uno es fácil, ok, bueno, Mónica y la hermana abren la cuenta, presentan cada una su recibo de sueldo, pulgar para arriba. ¿Qué pasa? En 1 año y medio, mi hermana se quedó sin trabajo, nunca más actualizó el recibo, se siguen ingresando los mismos montos y yo sigo presentando el recibo de sueldo. Bueno, ahí hay que empezar, por eso es importante ver, si yo acepto que tomar más de un titular, tengo que también poder aceptar cómo lo voy a controlar, ¿no? Tengo que ir, ¿lo voy a poder controlar? Sí o no. ¿Lo puedo controlar? Perfecto. No lo puedo controlar de manera eficiente, no nos olvidemos de la palabra eficiencia que está asociada a los sistemas. No lo puedo controlar de manera eficiente, bueno, ahí hay que hacer un costo-beneficio. Tal vez conviene en una etapa no tomar perfiles multidocumentos, digamos, ¿no? Donde tenga más de un documento por distintas personas. Entonces, ese es un desafío también. Exacto. Y sin duda hay otra complejidad más, es si hay una persona que tiene más de una cuenta en nuestra entidad, Ujú. la típica de duplicar el perfil, ¿no? Le da un millón, un millón, un Claro, millón, un millón, puede poner, eso sí, ya es grave y eso hay que tener por ahí el sistema o la metodología para las cuentas esas particulares de una persona con más de una cuenta, poder detectarlo o asignarle un prorrateo o algo para poder justamente hacer el monitoreo tal eficiente. cual. Tal cual. Ese es el prorrateo que el cliente nos diga, ingreso fondos o aporto en esta cuenta, en la otra estoy como un cotitular que no aporta fondos, algún tipo de información adicional que nos permita nosotros evitar un riesgo en ese sentido. Estos casos al principio eran como muy usuales, ya no tanto, digamos, la mayoría de los sujetos obligados entienden que un recibo de sueldo no lo puedo duplicar varias veces en distintas cuentas, pero puede ocurrir y ustedes pueden no haberlo detectado, con lo cual esto que dice Lucas es muy, muy importante, realmente. Perfecto, bueno, nos quedan 5 minutitos y después seguramente el que se quiera quedar para las preguntas y respuestas no hay Ok, problema, pero pasamos para el ejemplo una metodología. Por ejemplo, tenemos un origen de sueldo, cuál es la documentación respaldatoria, un recibo de sueldo, una jubilación que puede tener la misma interpretación, algún otro que pruebe este ingreso. Podemos determinar que nosotros le tomamos como válido, por ejemplo, un sueldo de hasta un año atrás. Si ya es de más de un año, puedo decir, yo no sé si sigue teniendo esa relación digamos, de trabajo, si sigue teniendo esos ingresos, entonces se lo tomo como un año para atrás o bueno, para adelante, depende de donde nos paremos. Y la metodología puede ser, bueno, el monto neto que le queda por 13 no teniendo en cuenta 12 salarios más el aguinaldo, por un coeficiente de ahorro del 50% de esta persona, que obviamente acá esta fórmula se puede complejizar aplicando un parámetro por edad, el coeficiente de ahorro por edad, por tipo de trabajo, por zona donde vive, bueno, ahí se puede abrir, pero puede algo bien sencillito, y acá determino mi metodología, si me presenta varios, que le tomo el último, el promedio, el más alto, bueno, acá decimos, bueno, le tomamos el más reciente.
Por otro lado, podemos tener caja de inversiones, esto aplicaría una jurídica, estados contables, se lo tomo por 18 meses, en un balance entre que se confecciona, se certifica por colegio y demás, no va a tener 12 meses, puede estar un poquito más, entonces lo tomo 18 para que tenga esos 6 meses para presentarme el nuevo, y hacemos el monto de caja por un 80%. Ventas, supongamos que es una cuenta que acá ya empezamos a aplicar, bueno, ¿qué va a hacer este cliente conmigo? ¿Va a ser optimización de flujos de caja? ¿Va a ser inversión y protección, cobertura? Bueno, y es importante también el para qué, ¿no? Ujú. Va a usarnos a nosotros, y en base a eso el perfil puede cambiar. En este caso, supongamos que es una cuenta que va a hacer fondos, va a optimizar caja de corto plazo, entonces le podemos tomar las ventas por un 80%. Entonces, en todo caso, si se excede, le podré pedir, por ejemplo, una decla de IVA más reciente o algo del estilo. ¿Cuál sería, ahí Y te por, interrumpo Lucas un segundo, sí, cuál sería una alerta en estos casos en el que tomamos ventas? Es que el cliente solamente en la cuenta ingrese fondos. Ingresa, 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 ingresa y no hay retiros. Ese sería un no está agravante y optimizando. sería, exacto, tal cual. Ahí estamos, ahí tenemos un problema, porque nos dijo algo que después no ocurrió. Entonces, la pregunta típica es, bueno, ok, ingresás el 80% de tus ventas, ¿con qué pagás el resto, digamos, si acá ingresa, 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 ¿no? Entonces, ojo con eso también, que las alertas es otro capítulo, es otro tema que no lo estamos tocando por un tema de tiempos, pero que el diseño de todo lo que estamos hablando hoy impacta en alertas. Sí, Luca. Completamente. Y por supuesto un extraordinario, que puede ser una venta, un inmueble, un rodado, una sucesión, cualquier otra cosa que sea inusual, que no sea un ingreso recurrente de la persona, pero que llevó una operación con nosotros. Bueno, puede tomar ahí, le podemos tomar el monto del 100% porque vendió el auto y transferí todo, ¿no? Para dolarizar. Bueno, ahí lo tenemos. Algunos ejemplos, por ejemplo, una persona presentó un recibo de sueldo del año pasado, está fuera de los 12 meses, ya pasaron más de 12 meses, ese ya estaría descartado, nosotros no se lo podríamos tomar, y después me presentó uno de fin del año pasado, que estaría ok, y uno más reciente. Mi metodología dice que le tomo más reciente, es de 250.000 el monto neto, por 13 por el 50% ahorro, y eso nos da el 1.625.000 básicamente. Otro caso que, supongamos que de repente me transfiere 1.000.000 de pesos, obviamente porque tenemos un sistema eficiente, detectamos esta operación inusual, le pedimos documentación y nos presenta a la venta un rodado. Perfecto, que coincide con ese 1.000.000 de pesos, es muy cercano. Ahí acá importante, lo estamos sumando al perfil, pero nada más por el periodo en el que esto ocurrió, ¿no? Esta transacción va para nuestro sistema. Después, el año que viene, esto ya, cuando pase, o si sigue invirtiendo, debería saltar nuevamente y volver a solicitar la información. Y por último, una empresa que, bueno, de nuevo, supongamos que va a invertir parte y va a hacer la optimización de caja, y hacemos caja de inversiones y ventas zonales. Y acá, Moni, te paso la pregunta, ¿la sumamos, no la sumamos? ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá al momento de hacer esto? Bueno, hay que tener en cuenta en el tema de balances, hay que saber leer el balance porque podemos estar cometiendo un error muy típico y es el caso de sumar caja y ventas, ¿no? En muchos casos por ahí suman o activo, por ahí no es caja, dicen, bueno, activo corriente y ventas. ¿Qué pasa? Y si hay algún contador me va a entender y hacemos causa común en esto, ¿no? ¿Qué pasa si yo sumo caja y ventas? En una operación típica de la compañía donde realiza una venta, probablemente el asiento, si tomo activo y ventas para ser más gráfica, seguramente el asiento que vaya a hacer toque justamente estos dos parámetros que estamos hablando, estos dos rubros del cuenta y rubro del balance, ¿no? O sea, ventas por un lado y caja o activo que ingresa por el otro. Con lo cual, ¿qué es lo que estoy haciendo si yo tomo ventas y activo para desarrollar mi perfil transaccional del caso de esta persona jurídica? Estoy duplicando. Exactamente duplicando el perfil transaccional. Ese perfil está mal calculado. ¿Y qué es lo grave de todo esto? Que lo hice a nivel masivo, porque lo estoy aplicando a todas las personas jurídicas. Entonces, mucho cuidado en la determinación del perfil, que no es elijo el rubro que más o menos me parece. Mucho cuidado con eso. Nada, buen punto. Bueno, y para terminar más atacando un poquito la escalabilidad, que lo que vieron un poquito siempre fue con esta metodología, ser tanto en la matriz como en el perfil, parámetros objetivos y cuantitativos, ¿no? Por ahí muchas veces en matrices hay parámetros que son subjetivos, grado de referencia, o cómo fue el comportamiento del cliente al momento de interactuar con esos tipos de parámetros. Son difíciles de escalar porque, de nuevo, por ahí con 100 clientes se puede hacer, es muy cercano, pero al momento después de eso repetirlo y actualizarlo es difícil. Entonces siempre intentar usar
parámetros objetivos y cuantitativos, no, tanto en la matriz como en el perfil, datos duros de algún documento, de algo que esté. Bueno, Tiene eso que ser ahí, actual. Lucas, perdón, ahí Lucas, perdóname, es importante eso, tal cual, destacar que cuando uno diseña los parámetros, no es que se pone a pensar, bueno, a ver qué parámetro puede ser, es saco la base, es importante el Big Data acá, ¿no? Saco toda mi base de clientes y veo cuáles son los parámetros comunes que tiene la mayoría de ellos, con lo cual mi matriz de riesgo va a representar a la mayor cantidad de clientes. Es muy importante eso. Menos mal que lo aclaraste porque a la hora del Sí. diseño es vital. Y 100% más que ahora cuando es el que tiene que ser actualizable, ¿no? Esos datos Claro. tendría que yo poder definir, bueno, quiero actualizar mis matrices una vez al año, cada una vez al mes, de riesgo alto un poquito más. Bueno, tiene que ser actualizable de alguna manera, de poder apalancarse y decir, bueno, ya actualizo todas mis matrices y veo cómo cambió, cuál cambió, poder identificar esos cambios y explorar si está bien, tiene sentido, ¿no? Eso también Tal cual. es importante. También recomendamos mucho apalancarse con información prevista por el cliente, por supuesto, pero hoy en día hay muchas fuentes de información públicas y algunas privadas también, como puede ser AFIP, donde se pueden consultar el padrón, la constancia, si está inscrito en monotributo, si la clave fiscal está inhibida. Podemos ir a la UIF también y vemos si es un sujeto obligado inscrito o no, si está inhabilitado por algún motivo, que obviamente es una alerta roja bastante grande. Tenemos el listado terrorista de REPET, también disponible, y por supuesto base de datos privadas como pueden ser NOS, TIR, para poder consultar el nivel socioeconómico, una situación crediticia, sanciones o lo que signifique. Es importante también, bueno, poder tener este registro, si tenemos parámetros transaccionales, poder obtener esa información transaccional de forma fácil. Porque si no podemos ver, por ejemplo, cuánto fondea cada cuenta, no vamos a poder aplicar ese parámetro de comportamiento en nuestra matriz, que suele ser bastante importante. Entonces, bueno, poder tener este registro de operaciones exportable en nuestro sistema para poder de nuevo hacer la suma y ver cuánto fondeó, cuánto sacó, y identificar. Y bueno, objetivamente apuntar a un sistema que esto debería ser lo más automático posible, justamente como dice Moni, está perfecto poder tener talento humano aplicando, pero ese talento debería ser en los casos justamente que involucren una persona haciendo un análisis, una investigación, una comparación y un entendimiento. Luego después debería poder ser masivo para poder de nuevo prestar atención, y ahí es donde el enfoque en riesgos es donde más jugo le podemos sacar. Simplificamos la diligencia de los clientes de riesgo bajo y le prestamos mayor atención con nuestro equipo de compliance a aquellos que por ahí tienen algún riesgo mayor en base a nuestra metodología. Sí, ahí Lucas sumo algo importante y es, una vez que nosotros definimos matriz de riesgo y perfil transaccional, ahí empieza la tarea, ¿no? O sea, piénsenlo desde ese lugar. Esto que menciona Lucas acá, que no lo había visto y es verdad, registro de operaciones exportables, súper importante que todo esto que estamos hablando después termine en un exportable que le permita a las áreas de cumplimiento y control poder efectivizar todos los análisis que tienen que hacer, los papeles de trabajo y todos los informes que vienen a colación de todo este sistema de prevención y la demanda que el regulador tiene al respecto, ¿no? Un poco agrego, si querés, Lucas, ¿qué es lo que pasa si hacemos mal esto? Bueno, ¿qué Dale. pasa? Es que corremos un alto riesgo de ser sancionados y creo que también un poco les podemos dar como novedad, y muchos lo deben saber, hay un proyecto de modificación de la ley 25246, donde entre varias cuestiones lo que está haciendo este proyecto, que repito, es un proyecto, veremos qué es lo que queda de la ley y después cómo baja esa ley a resoluciones, ¿no? En cada uno de los casos de los sujetos obligados. Lo que está haciendo este proyecto es, por ejemplo, agregar sujetos obligados como lo son los exchange, proveedores de activos virtuales estarían sumándose a la lista, a la importante lista de sujetos obligados. Y otro dato de valor no menor es que está cambiando el esquema sancionatorio y además de que están agregando ciertas inhabilitaciones, suspensiones o una suerte de llamados de atención, cambiaron lo que actualmente es la multa formal o la que encontramos en algunas sanciones, que va de 10.000 a 100.000 pesos por una falta, por ejemplo, por no tener el manual. Hoy actualmente es de 10.000 a 100.000 pesos. En el proyecto es de 300.000 pesos a 50 millones de pesos. O sea, hay un abismo en el cual entendemos y repetimos, es un proyecto, veremos si alguien le da como alguna vuelta o alguna lectura a todo esto, hay que ver qué es lo que significa y cuándo aplican estos montos, que lo veremos en las resoluciones, pero me parece que es importante entender un poco todo este contexto para ver cómo bajar a tierra lo que tratamos de explicar hoy brevemente, a pesar de que es muy extenso el tema, ¿no? Por supuesto. Bueno,
Llegamos al espacio final de preguntas, pero bueno, nos pasamos unos 5 o 7 minutitos, así que si quieren por ahí los que tienen reuniones y compromisos sean libres. Moni, no sé cómo estás vos para quedarte 10 minutos Ni un más máximo problema. por ir respondiendo con esto, si los que se quieren quedar participando, por supuesto, bienvenido Buenísimo. sea. Comenzamos con las preguntas que mandaron ya al momento de registrarse para el webinar, así que las tenemos acá y después vamos a pasar a las que fueron enviadas por la herramienta acá de Zoom. Moni, ¿qué documento Ujú. se debe solicitar para el cálculo del límite transaccional de un órgano de Estado nacional, por ejemplo, un gobierno de una provincia? Bueno, en general los organismos del Estado tienen también una suerte de estado de cuentas, de balance que tienen que rendir, con lo cual eso es lo que nosotros le tenemos que pedir. Puede ocurrir Perfecto. que sea una inversión habitual y que le pidamos a un Estado una rendición de cuentas. Todos los gobiernos tienen su rendición de cuentas, es inevitable. Todos los organismos dentro de los gobiernos. Y si es alguna cuestión en particular, como una licitación, algún documento que puede ser una operación inusual, que no tiene que ver con una recurrencia de inversión, pedimos esa documentación en particular, se justifica la operación inusual y listo. Perfecto. ¿Cómo definir el impacto en una matriz de riesgo en una industria financiera? Bueno, el impacto tiene que ver con la probabilidad de ocurrencia y digamos, cuál es, una vez que ocurrió, qué impacto tiene, si es que lo focalizamos desde ese lugar. En una industria financiera, digamos, hay una serie de riesgos que, si lo hablamos también desde el enfoque del informe técnico de autoevaluación, estamos hablando del riesgo de la industria, el riesgo del sector, está más cercano a lo que es el informe técnico, ¿no? Entonces, ¿cuál es el riesgo de la industria financiera? Definitivamente el primer gran riesgo es que sea utilizada involuntariamente para alguna actividad de lavado de activos. Ese es un primer gran riesgo. ¿Cuál es el otro riesgo que tiene la industria financiera o que puede tener hoy la industria financiera en la actual coyuntura? Bueno, es que sea utilizada para alguna operación de cambios y que no cumpla con las restricciones actuales, que son muchas, y es para un webinar semanal, diría, todas las restricciones que tenemos para acceder a lo que públicamente conocemos como dólar MEP, contado con liqui. Entonces tengo un riesgo ahí también de incumplimiento que me puede arrastrar, ¿no? Hay riesgos en los cuales uno es actor principal y hay otros que es actor secundario, ¿no? Acá definitivamente Banco Central estaría regulando algunas operaciones de contado con liqui, dólar MEP, que tienen que tener como mucho cuidado la industria financiera. Entonces, bueno, ese es un gran riesgo. Y el otro riesgo que también yo creo que es un riesgo a considerar son los riesgos internos, los riesgos de falta de personal con conocimiento en compliance y en auditoría interna. Si ustedes me permiten, muy brevemente, yo les digo que hay una confusión y una suerte de moda del término de compliance y lo vamos a encontrar en 20 millones de cosas. Yo siempre hago el mismo chiste, en cualquier momento encontramos un café compliance, o sea, como que ahí todo es compliance, y tengan cuidado porque compliance es una etapa, está dentro del organigrama en un sector que ayuda y colabora en el cumplimiento de la normativa externa e interna, pero por arriba, no a nivel por arriba a nivel estructura de procesos, digamos, después de todo eso está control interno. Control interno es quien revisa que compliance haga su tarea y que los demás sectores hagan su tarea, con lo cual no hay que confundir. Volviendo a la pregunta, ¿cuál es el impacto de una matriz o en la industria financiera? ¿Cuál es el riesgo? Bueno, yo tengo que agregar como parámetro también cuál es la idoneidad de mi equipo de compliance, si tengo control interno, si es la misma persona, si hay algún problema de control por oposición que tengo que resolver dentro de la estructura. No sé si respondí la pregunta y si no, lo volvemos a preguntar, cero problema. Perfecto. Bueno, y si querés puedo tomar por ahí las otras dos, conocer algunos indicadores de gestión para AML que nos puedan contar. Si eso se refiere más a indicadores por ahí de performance a nivel interno, hay varios, cuento por ahí algunos que nos han pedido a nosotros. Puede ser, por ejemplo, si está más relacionado al sistema de monitoreo, bueno, cantidad de alertas, puede ser el tipo de alerta, también podemos tener diferentes ¿no? reglas en el sistema de monitoreo. Podemos ver de cuántos de cada uno de estos tipos de alerta terminan en un escenario favorable y desfavorable, ¿no? Para poder identificar ineficiencias. Si yo tengo una alerta configurada y el 99.99% de los casos termina en desestimada, esa alerta no está siendo eficiente y estoy gastando tiempo en mi equipo en investigar y detectar cosas que no terminan siendo. Mejor enfocarse en otras reglas que terminan teniendo por ahí a veces
un desfavorable y un ROS y algo que estoy siendo eficiente, y ese 0,1%, bueno, pasará, pero el impacto, viendo la pregunta anterior, es mucho menor en mi organización y estoy aplicando justamente una metodología basada en el riesgo que puede implicarme. Entonces, bueno, puedo ver tiempo promedio de cierre de una alerta, más entre lo que es las matrices, es bueno, cantidad de, ni hablar la curva, no la cartera completa, de qué porcentaje de mis clientes son de riesgo alto, cuántos de medio, cuántos de riesgo bajo, y yo como entidad estar cómodo con esa matriz global, entidad que me está dando, cuántas matrices subieron en el último año, por ejemplo, en mi ejercicio de autoevaluación, puedo ver, bueno, que subió mi riesgo general o bajó, cómo tuvo, eso pueden ser, por ejemplo, algunos indicadores de la gestión de prevención de lavado. Y en relación, bueno, creo que PEP y la matriz de riesgo lo vimos, sin duda puede ser un parámetro que tenga un impacto directo que ya me obligue no a hacer el riesgo alto la matriz, y en el caso de una persona jurídica, sin duda se pueden, por ejemplo, analizar sus representantes, sus beneficiarios, si tienen también, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el análisis de una matriz de riesgo de una persona jurídica, no solo debería haber la jurídica por sí sola como personería, sino también tengo que irme a ver, bueno, quiénes son sus representantes, su directorio, quiénes son su máxima autoridad, quiénes son los beneficiarios finales, ¿no? Atrás de este cliente mío, porque bueno, si alguno de esos PEP o tiene alguna condición que impactaría el riesgo de esa cuenta, y si aplico bien la metodología y soy honesto, debería poder tener un impacto y hacerle una debida diligencia reforzada. De nuevo, como dijo Moni, tengo que ver el motivo de por qué es, y bueno, ver qué le pido, cómo hago esa debida diligencia reforzada por ese motivo, ¿no? Ok. Perfecto. Moni, Acá hay dale, unas si quieres agregar algo. preguntas. Dale, Hay dale, otras dale. preguntas que, por ejemplo, ¿qué tipo de riesgo considera que tiene un cliente cuyo beneficiario final es una empresa localizada en un país no cooperante? ¿Varía el riesgo? Bueno, sí, a ver, depende un poco. El país no cooperante tiene como un marketing negativo y es algo que hay que prestar atención. Si el beneficiario final es quien está aportando fondos a la compañía y la compañía procesa esos fondos y me los termina enviando a mí como entidad financiera o como valores, tiene un riesgo significativo y nosotros no deberíamos operar. Recuerden que el concepto en prevención del lavado de activos y en el conocimiento del cliente, el concepto de una estructura jurídica es como una pantalla, en el buen sentido, no es la empresa pantalla, pero no deja de ser una pantalla detrás de la cual hay personas. Y esas personas tienen fondos con los cuales decidieron constituir la compañía. Y después hay un tema de fungibilidad, o sea, los fondos son fungibles. Entonces a mí el cliente me podría decir, bueno, que esos fondos los fondos que vienen del país donde está el beneficiario final no se invirtieron en la compañía, no lo sabemos y no tenemos potestad para saberlo. Esto también es importante. No somos auditores de estados contables de los clientes. Entonces hay una suerte de límite en los controles que podemos hacer y volvemos al inicio que lo decíamos. En un ámbito conservador, diríamos que es un cliente que tal vez no lo podamos considerar, si el beneficiario final representa más del 10%, por ejemplo. Habría que hacer un análisis como más integral del caso, ¿no? Esto tómenlo con pinza y como una suerte de ida y vuelta, ¿no? Pero habría que analizar cada uno de los casos para tomar una decisión. Después, ¿qué consideran una correcta debida diligencia y una debida diligencia reforzada? Bueno, importante, el punto va a depender de cuáles son mis parámetros de matriz. Por ejemplo, si yo dentro de los parámetros de matriz tengo incorporado la cantidad de operaciones inusuales, definitivamente no voy a elegirlo como parámetro de debida diligencia media o reforzada, o estándar o reforzada. En general, para llevarnos un poco más el conocimiento, es como una suerte de aplicarle una matriz, una segunda matriz a un grupo de clientes. Puede ser una herramienta que me permita de alguna forma evidenciar que estoy aplicando debida diligencia reforzada. También puede ser una suerte de pop-up o de cuestionarios que le llega a determinados clientes con un análisis de cuáles son las preguntas y que el cliente responde y me guardo el historial. Es un seguimiento que tiene que tener sentido, pero para decirles cuál es, hay que conocer la base y hay que conocer la matriz y ver qué dato nos queda por afuera que sería necesario incorporar. Bueno, gracias por la charla, gracias a ustedes por el tiempo. Se pone mucho foco en el onboarding de cuentas. ¿Tiene alguna sugerencia en particular para agregadores de pagos, intermediarios de pago? Bueno, sí, muchas. Son tantas las sugerencias.
Por lo pronto está bueno, la verdad que te agradezco, ahí la pregunta, nos das un pie importante, no les queremos llevar mucho tiempo a todos, pero realmente hay una suerte de maduración de los sujetos obligados donde el sector financiero, el sector de valores tuvo más tiempo para internalizar toda esta normativa, no así a PCP, ¿no? y a todos los sujetos obligados que vos bien mencionás, que están regulados por la resolución 76. De hecho, están regulados por una resolución que tampoco les queda tan bien, digamos, ¿no? Y en principio un poco lo que se comenta es que WIF estaría trabajando en una nueva resolución para este sector, para este grupo, similar a la que tengan seguramente, pero con algunos otros matices. Sí, hay mucho por decir. Las PCP, de hecho, bueno, algunos clientes que tenemos como PCP son los que todavía menos conocen la norma y tienen tal vez un potencial riesgo en el desconocimiento, no en ese training que les falta en el conocimiento de sus equipos y en saber discernir de cómo implementar todo esto. Tienen un dato que no es menor y por eso aprovecho, vos Luca, parame por fin cuando me No, dale, excedo. dale, dale, dale. Tienen un dato que no es menor y es el volumen de operaciones y la cantidad de alertas. Quienes empezaron a trabajar en los esquemas, en los diseños, tienen un nivel de alertas muy alto que es imposible de administrar si no están sistematizados. Este es un gran, creo que es una respuesta y un gran consejo a la vez, es analizar todo eso. Y por otro lado tienen una característica, a diferencia, la tienen también el resto de los sujetos obligados, pero las PCP diría que es más recurrente, y es que reciben ROS o reporte de operaciones inusuales, mejor dicho, reciben reportes de operaciones inusuales de terceras partes con las que tienen convenio y que los obliga a responder esos análisis de alguna manera. Y entendemos, no lo sabemos porque hay una suerte de confidencialidad de toda esta información, que si la PCP no responde esos pedidos de información de clientes, podrían llegar a ser reportados también, no solo el cliente, sino que la PCP. Con lo cual, agradezco la pregunta, le dimos un foco general a todos los sujetos obligados, pero en particular hay algunos que tienen menos maduración de la normativa, y bueno, ni que hablar si los exchange van a estar sumados a ser sujetos obligados, hay mucho desafío por delante para ellos, ¿no? Así Yo que sumo, gracias Moni, por... para darle un poco de ánimo Mm, también, lo bueno que tienen tal vez los PSP y los jugadores más recientes, si bien no tienen tanto tiempo para masticar esto y entenderlo, bueno, nacen con una con mochila tecnología, con tecnología y una mochila claro, más chica en ese sentido, y con ya integraciones, con tecnología en el ADN, y eso al momento por ahí empezar a aplicar estas herramientas se le hace un poco más fácil por ahí, ¿no? Que la total. entidad que viene por ahí hace 40, 50 años, con 40, 50 años de legajos, ¿no? Y todo eso. Total, Así que sí, bueno, sí, pero sí, sí, tiene muy muchas buen punto. particularidades. Muy buen punto porque nacen con tecnología, con lo cual esto es agregarle un plus, pero Exactamente. sí sumado a lo que hablábamos antes, ¿no? Al conocimiento de cómo agrego ese plus, qué es lo que hago con el resultado de ese plus y todo esto. ¿Cómo saber si tiene multicuentas? Cuando hablábamos de multicuentas, buena pregunta también, es dentro de nuestra base. Esto también despierta a otras consultas, ¿no? Nosotros tenemos un techo en el control que es dentro de nuestra estructura. Si yo tengo un recibo de sueldo y voy a todos los agentes de bolsa, a todas las entidades bancarias o a todas las compañías de seguro y me doy de alta como cliente, yo no tengo manera de saberlo. Esto se ve desde otro lugar y lo puede ver WIF desde sus reportes de operaciones inusuales o de todos los regímenes informativos, un punto que tampoco tocamos. Hay mucho régimen informativo con los reguladores en los cuales dejamos pistas para que ellos analicen también coherencia de determinadas cuestiones. Para la Perfecto, elaboración pero del ahí lo perfil, importante, perdón, Moni, lo sí. importante para aclararle es básicamente si tenemos un quit que tiene varias cuentas en Ujú. nuestra propia entidad financiera, ¿no? Básicamente es eso. Exacto, tal cual. Para la elaboración del perfil transaccional puedo únicamente tomar, por ejemplo, la venta de un rodado como justificación patrimonial o tengo que pedir las declaraciones juradas de, bueno, a ver, yo le tengo que pedir las declaraciones juradas de ganancias y de bienes personales primero si corresponde al contribuyente, tal vez sea monotributista y no lo tenga, si tiene relación laboral en una empresa tampoco tal vez lo tenga, o sí. Depende, no todos van a tener impuesto a las ganancias y bienes personales. Los dos puntos acá es que la venta de un rodado es algo que, como dijo Lucas antes, justifica un ingreso de fondos determinado. Es como que empieza y termina. No tiene que ver con la habitualidad. Si yo quiero tener un perfil para un ingreso determinado, un perfil no habitual, ok, me da la venta del rodado, lo justifico y cerró. Si tengo que confeccionar un perfil transaccional habitual, necesito un documento que esté relacionado con una actividad habitual.
Entonces, seguramente vamos a ir por ganancias, bienes personales, si le corresponde a la categoría del cliente, y si no será, como marcábamos en la presentación, otro tipo de documentación. Si el cliente es de riesgo bajo, la expiración del perfil es de 12 meses o sería de 5 años conforme la norma. ¿Cómo trabajan este tema? Este tema es conflictivo también, porque la norma no lo deja muy en claro o digamos, está redactado de manera tal que puede tener más de una interpretación. ¿Cuál es mi interpretación? Y yo se las dejo como mía y ustedes la pueden analizar, evaluar y puede ser otra opinión distinta a la de ustedes, por supuesto. Yo entiendo que en un contexto, y esto depende de dónde estemos hablando, ¿no? Pero en el contexto Argentina, si yo abro la cuenta en el año 2010 y presento mi recibo de sueldo, o la abro ahora en el 2022, mi recibo de sueldo, y dejo ese recibo de sueldo para ingresar fondos durante 5 años sin actualizarlo, ustedes se van a llenar de alertas y van a ser las alertas que decía Lucas, ¿no? O sea, alertas totalmente ineficientes porque tienen que ver con que me aumentan el sueldo cada 3 meses o cada 6 meses o lo que fuere, y yo no les estoy dando a ustedes esa información. Entonces ustedes tienen un perfil histórico mío que los va a llevar a tener muchas operaciones inusuales por la cantidad de clientes Mónica que tengan en la base, con lo cual se transforma en una fábrica oculta. Entonces, en general, yo no voy por la interpretación de actualizar el perfil cada 5 años, me genera más problema que solución, ¿no? Esto es Exactamente. para plantearlo para adelante, por supuesto. Si el Tranquilamente cliente, lo de los 5 años sí, podría ser para renovación del documento, la tal información más cual. principal del legajo, pero después lo que es para el perfil transaccional, no aplicar 5 años porque, como dice Moni, Sí, puede llevarte a problemas. sí, es medio border la interpretación. Buenos días, con respecto a la metodología, nosotros para las personas físicas tomamos entre 25%, 30% de ahorro, podríamos subirlo hasta un porcentaje siempre dentro de los valores. Sí, tal cual. Se habrán dado cuenta, digamos, que hay cierta arbitrariedad cuando uno elige un porcentaje, ¿no? O sea, entre dos personas no sé, misma edad, misma cuadra, misma actividad, una ahorra X monto y otra ahorra otro monto. La realidad, y como bien indican en la pregunta, la realidad es que nosotros tenemos que aplicar un porcentaje que sea razonable. Si aplicamos el 20%, tal vez suene acá a poco, porque es abrir una cuenta, por ahí pareciera ser que es poco, y si aplico el 90% sonaría como mucho, con lo cual siempre nos manejamos por ahí en los medios, recomendamos eso. También recomendamos estandarizar en la medida de lo posible o que tengan segmentación para poder hacer análisis comparativos, para poder aplicar esto de manera masiva. Eso es súper importante también, y no abrir mucho el foco, digamos, en temas que tal vez no sean tan relevantes. Es relevante porque a partir de ahí surge un perfil transaccional, pero creo que la recomendación es no ir muy abajo y no ir muy arriba en esto, ¿no? Tal vez subir algún punto del 20-30 tal vez no tenga ningún tipo de inconveniente. Si los estados contables tienen la obligación de legalización del Consejo Profesional, pero no están firmados por el presidente de la compañía, ¿se pueden tomar como válidos? Bueno, muy buena pregunta, y pasa muy seguido que los auditores corremos. Yo ya no me estoy dedicando a auditorías de estados contables, pero son momentos en que el auditor involuntariamente lleva al consejo un estado contable y el consejo lo aprueba, también esto es una realidad, el consejo certifica. ¿Pero por qué? ¿Lo hace mal el consejo? No, por supuesto que no. El consejo valida la firma del auditor y que esté matriculado. Pero nosotros estamos recibiendo un balance que no tiene la firma del presidente de la compañía, con lo cual es delicado. ¿Cómo se puede suplir esto? Bueno, lo podemos suplir de dos formas. Una es pidiéndole la versión firmada, porque los demás sujetos obligados, bancos, todos van a pedir la versión firmada, o pedir el acta que aprueba el balance. Hay un acta de asamblea, en el caso de las sociedades anónimas, que debiera aprobar el balance. Nosotros ahí vemos el resultado. ¿Coincide? Bueno, podemos poner un pulgar para arriba y hacer una extensión. ¿Qué pasa? Todo esto lleva tiempo, tengan en cuenta eso. Entonces, a veces es mejor ser rígidos y pedir que cumplan con todo que estar analizando si está firmado, si no, si me mandó el acta, si corresponde al balance. Tiempo es plata, ¿no? Decía un profesor. Bueno, hay que tener cuidado con cuánto tiempo le dedicamos a esa remediación. ¿Qué pasa en los perfiles automáticos cuando los balances de la compañía son muy grandes y el perfil cupo operativo me queda plasmado de gigante? ¿Cómo podemos mitigar ese bache en lo que indico? En principio se va a conocer operar el cliente el perfil que se generó dado su balance, dado que el sistema de perfiles son automáticos? Bueno, suele ocurrir que entre lo que la compañía, a ver, aparte muchas veces la compañía en el activo pasa en las sociedades de bolsa, LICs, digamos, en el activo tiene
tal vez si yo no veo una regularizadora, estoy tomando un activo que no es el de la compañía. Entonces, hay una suerte de perfil como muy inflado. Tengan en cuenta esto, que ustedes pueden, si bien tenemos que masificar y tener el perfil, digamos, para todos igual, yo puedo tener más de un perfil y puedo moverme dentro de los rubros de un balance, ¿no? En algún caso puedo tomar activo corriente, en otros puedo tomar activo corriente menos pasivo corriente, o sea, puedo tener alternativa 1 y 2. Lo importante es que no cambie sobre la marcha, que no vea un balance y lo cambie. Habría que analizar ese balance y ver cuál es el parámetro más razonable para los fines del control nuestro, ¿no? El control de la compañía. Buen día, cuando en la matriz se parametriza monto, se refiere a los ingresos de fondos, títulos ingresados en la cuenta, operados, bueno, no, nos referimos a montos, seguramente, y esto, no sé si Lucas, ustedes lo pueden graduar respecto de otra situación que no sea montos. Sí, generalmente, a ver, ahí lo que más importa en términos de prevención de lavado generalmente va a ser el fondeo y es el monto valuado de los Claro. títulos, como dijiste, fondos o títulos muy bien, porque a veces por ahí quedan afuera los Ujú, títulos ujú. que entran a la comitente, en el caso de una LIC, y es el monto de eso. No es por ahí el monto, podemos tener otro tipo de alerta por operado, por operaciones, para ver si se fue su perfil de conservador moderado agresivo, o si está haciendo alguna por ahí operación, ¿no? Que hace falta una declaración jurada, pero ese es otro tipo de monitoreo. Acá si vamos al monitoreo de prevención de lavado, nos va a interesar, si querés, como el cash in, cash out de que hace nuestra comitente y van a ser los montos de fondos y títulos. Así que eso Sí, es tal correcto. cual. ¿Y para qué se usa también esto, no? El tema de montos, que no llegamos por el título de la charla, pero también les dejamos este plus, es tengan en cuenta que una de las sanciones, cuando uno analiza mal una operación inusual o realiza un roce en forma errónea, una de las sanciones es de 1 a 20 veces el monto de la operación. Con lo cual, los equipos de cumplimiento, auditoría interna en general piden este dato de los montos involucrados en las operaciones inusuales o en alguna situación de riesgo para hacer una suerte de potencial balance de incumplimiento. Esto, bueno, no sé si alguien conoce herramientas de Six Sigma, digamos, pero es muy utilizado en cuantificar el incumplimiento, el potencial incumplimiento o el error de un proceso. Entonces, bueno, definitivamente el monto de la operación a mayores montos, si el regulador me aplica una sanción de 1 a 20 veces el monto de la operación, estoy en serios problemas. Con lo cual, el dato del monto es vital, es súper importante. Bueno, Moni, listo. Ok, Mil gracias, nos pasamos no, un montón y te gracias. quedaste respondiendo absolutamente todo. No, Así que está nada, bueno. muchas gracias a todos los Gracias. participantes que asistieron. Están viendo tu mail, así que se ve ahí justo en pantalla Bueno, cualquier consulta que les gracias. haya quedado. A nosotros también nos pueden Obvio. encontrar ahí por las redes, a Moni también en LinkedIn. Y Ok. nada, que sigan muy bien, muchas gracias por Bueno, participar. gracias a todos, gracias Lucas y bueno, que estén bien todos. Adiós. Chao Moni, chao a todos. Bye.